Otra variable clave que usted tiene que darle mucho seguimiento y usted lo siente en los bolsillos es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es la variación del índice de precios al consumidor. El índice de precio al consumidor se calcula en base a una canasta o grupo de bienes, servicios, que se calcula regularmente los precios y en base a la evolución de ese índice de precios, entonces usted calcula lo que es la tasa de inflación. Como usted tiene un conjunto de productos y que usted puede tener también por grupos, usted podría tener lo que es la inflación. Por ejemplo, usted pudiera hacer el análisis no en base al índice de precio del consumidor completo, sino que pudiera hacer el análisis en base a un determinado grupo de alimentos o un determinado grupo de servicios. En este caso, yo me voy a concentrar en la parte del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿ok? Pero usted lo puede hacer como usted quiera, porque toda la información la publica el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, vamos a ver la evolución de la inflación, vamos a ver qué sucedió el año pasado y vamos a ver también qué expectativas podemos tener para el año 2024 y qué puede hacer el gobierno para enfrentar el tema de la inflación sin que se genere una situación de caída de la actividad económica como lo que se registró en periodos anteriores, que por luchar contra la inflación fue necesario ejecutar una política monetaria que desaceleró la actividad económica, llevándola a colocarse en una quinta parte de lo que es el crecimiento potencial de la economía y que al final cerró el año en un nivel que es un poco menos de la mitad del crecimiento potencial de la economía. Cuando hablamos de que la economía creció 2.3% el año completo, estamos hablando de que es un poco menos del 5%, un poco menos de la mitad del 5%, que es el potencial. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en la inflación. Mire, aquí yo tengo lo que es la evolución de la inflación subyacente y la expectativa de inflación. Vamos a ver esas tres variables. Vamos a tomar lo que es la evolución de la inflación. La inflación está medida por la variación porcentual del índice de precio del consumidor. La inflación subyacente está calculada por el IPC subyacente, que es lo que se conoce como el core, que excluye alimentos, excluye de ese índice de precios, excluye lo que es combustible y también algunas tarifas reguladas. Excluye esto para quedarse únicamente con aquel grupo de bienes y servicios que están más relacionados con la política monetaria. Entonces, ese es un indicador importantísimo, ese índice de precios subyacente. Y luego están las expectativas a 12 meses. La expectativa de inflación nos dice si hay una ruptura de lo que es el anclaje de la expectativa. Entonces, vamos a ver esta serie. Si ustedes se fijan, desde el año 2012, que es por acá, desde el año 2012 hasta el año 2020, fíjense que se mantuvo la tasa de inflación cercana a lo que es la meta. Fíjense que la meta es un rango que va desde el 3% al 5%. Esta línea horizontal es el 4%, que es el centro del rango meta. Fíjense que estaba la inflación por lo general más cercana a lo que es el límite inferior del rango meta, que es el 3%. Fíjense acá, fíjense que tanto la inflación subyacente, que es la azul, como la inflación, que es la roja, como la expectativa, que es la verde. Fíjense que todas esas estaban moviéndose en el entorno de el rango meta, es decir, o dentro del rango meta, en el entorno del centro del rango meta, que es el 4%. O sea, que estaba entre el 3 y el 5% la tasa de inflación. Hay momentos, obviamente, como a estos acá, alrededor del año 2015, que la inflación estaba en términos interanuales por debajo del límite inferior del rango meta. Ahora, pero por lo general podemos decir que en ese periodo, desde el 2012, que comenzó a aplicarse el esquema de metas de inflación para controlar la inflación,
y de comunicaciones regulares de parte del Banco Central para que los agentes económicos sepan cuál es el tipo de política y hacia dónde va la política monetaria encaminada a asegurar lo que es la meta de inflación, pues en ese periodo hubo mucha estabilidad de precios. Luego llegó el COVID y esto hizo que acá se registrase cierta turbulencia. Fíjense acá que la ruptura de la cadena de suministro, la inflación importada, la inyección de liquidez generó ese fuerte incremento. Aquí la inflación, fíjense acá, que está en el entorno del 10%, la inflación. Fíjense cómo llega a ese 10%, luego llega a ese pico acá, nuevamente del 9.64, y a partir de acá, que es en noviembre del año 2021, comienza, o ligeramente antes de esto, comienza el Banco Central a aplicar una política monetaria restrictiva. Llega el pico en abril del 22, y a partir de ahí, el efecto de la política monetaria que estaba aplicando el Banco Central hace que comience a reducirse la tasa de inflación. Y fíjense que busca el qué. Está buscando el 4%. El 4%, e incluso ahora terminó ya diciembre, en términos interanuales, la tasa de inflación terminó por debajo del 4%. Fíjense acá, el 3.57% a diciembre. Este es el dato del Banco Central, 3.57%. Fíjense que aquí tengo el 4, aquí tengo el 3.57%. Ahí terminó la tasa de inflación. Es decir, que terminó acá ligeramente por debajo de esta línea. Ahí quedó, aquí queda lo que es la inflación. Asimismo, la inflación subyacente quedó cercana también al 4% y las expectativas se mantienen ancladas en el entorno del centro del rango meta, que es el 4%. Es decir, que no cabe duda de que fue exitoso el manejo de la política monetaria. Ahora, ¿qué hizo el Banco Central para poder alcanzar esto? Pues el Banco Central aplicó una política monetaria restrictiva para poder alcanzar esa meta de inflación. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Yo quiero presentarle a ustedes lo que es la evolución del índice de la inflación basada en el índice de precios al consumidor, que es todos los bienes y todos los servicios que se incluyen en esa canasta que consume la población dominicana. En realidad es alrededor del 80% de la población dominicana. Entonces, ahí voy a calcular lo que es la evolución de ese índice de precios, voy a calcular lo que es la variación de ese índice de precios, pero lo voy a comparar con lo que es la evolución del índice de precios únicamente del grupo de alimentos y de bebidas no alcohólicas. ¿Ok? Y vamos a ver qué está sucediendo. Miren acá, con mucho detalle, miren acá, miren. Fíjense acá, yo tengo la inflación en la inflación de alimentos, que en realidad es alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjense, aquí yo tengo esta línea azul, es la inflación desde diciembre del año 2005 como base, calculo lo que es la inflación interanual, por lo tanto tengo a partir de inicios de ya el año 2007 en adelante, tengo acá la información. Entonces tengo acá mi inflación, tengo inflación también de alimentos. Y fíjense que esa línea roja, implica la variación interanual, fíjense que regularmente está por encima de la del IPC. Fíjense que acá está por debajo, pero en todo este periodo está por encima. Fíjense que acá está por debajo. Luego se mueve bastante parecido. Fíjense que se mueve bastante parecido a las dos. Pero llega un momento acá en el año 2014, hacia febrero, fíjense cómo la inflación de alimentos comienza a ser consistentemente mayor. Aquí hay un pequeño periodo en que el IPC se mueve más rápido que el IPC de alimentos. Aquí hacia el año 2016, mediados, 2017. Pero luego, fíjense cómo comienza a estar por encima. Desde el año 2019 comienza alimentos a mover sus precios por encima de lo que es la variación del resto de los productos, incluyendo los propios alimentos. Es decir, que no cabe duda de que se está moviendo más rápido. Ahora,
vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tomar desde diciembre del año 2005 acumulado ese índice de precios, partiendo los dos desde 100, a ver qué sucede y en qué momento es que hay la ruptura de la evolución entre el índice de precios que usted observa para calcular la inflación y el índice de precios de los alimentos. Y miren acá, miren esta gráfica ahora. Fíjense que desde diciembre del año 2005, fíjense que los dos se mueven muy parecidos. Claro, los alimentos, como yo les señalaba anteriormente, tienen periodos en que se está moviendo por encima, pero se mueve muy parecido porque hay periodos también en que el IPC se mueve por encima más rápido que lo que se mueve el IPC de alimentos. Pero llega el año 2014 y aquí es que viene esa ruptura. Fíjense acá, 2014, aquí comienza los alimentos, el índice de precio de los alimentos a subir muchísimo más rápido. Miren, miren cómo se comienza a desbordar. Miren cómo se comienza a desbordar. Fíjense, fíjense, esa brecha que existe ahora entre el índice de precios y el índice de precios de los alimentos, ¿qué significa? Que los precios de los alimentos han subido del año 2014 más rápido. Yo le tengo el cálculo aquí de cuánto ha sido. Miren, de diciembre del 2005 a febrero del año 2014, ambos índices subieron en alrededor de 57% acumulado. Es decir, era en diciembre de 2005 100 cada uno. En febrero de 2014 el IPC arrojaba 157 de índice, es decir, un 57% de variación acumulada o de inflación acumulada en ese periodo, diciembre del 2005 a febrero de 2014. Mientras que el de alimentos pasaba de 100 a 158, es decir, una diferencia de un puntico. Ahí no había mayor inconveniente, un punto porcentual, 57% versus 58% en términos acumulados. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver lo que sucedió entre febrero del año 2014 y diciembre del año 2023. Pasó el índice de precios al consumidor de 157 a 229. Una variación en términos relativos de 45.8%. Ahora vamos a ver lo que sucedió con el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Pasó de 158 o 159 si lo queremos redondear a 283, una variación de 78%, es decir, 57% versus 78%. Antes que le había dicho que era la diferencia, un punto porcentual. 57 versus 58, la diferencia es un punto. Ahora es una variación, oigan bien, de 45% versus 78%. ¿Qué está sucediendo con el precio de los alimentos desde el año 2014? ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Uno, que aquí hay un problema por el lado de la oferta en la República Dominicana. Digo esto porque hay un problema que está afectando la competitividad del productor agropecuario. Se necesita adoptar medidas para mejorar esa competitividad, esa productividad, capacidad de poder ofertar bienes a precios competitivos, a precios que los tengan que variar a un nivel tal que sea por lo menos como la inflación promedio y no más rápido que la inflación promedio, como lo que hemos estado observando desde el año 2014 hacia el presente. Entonces, primero, estamos observando que se requiere obligatoriamente mejorar la competitividad, la productividad del sector agropecuario. Lo segundo es que también hay que evaluar qué está sucediendo con el margen de intermediación, es decir, con el precio que el productor agropecuario vende su producción y el precio que le llega al consumidor. Porque además de mejorar la competitividad, además de mejorar la productividad, se necesita generar más competencia y disminuir los márgenes de intermediación. Aquí hay un problema de márgenes de intermediación. Aquí hay un problema de mercado. Aquí hay un problema de condiciones de mercado. Procompetencia necesita intervenir y hacer un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo en el mercado de bienes alimenticios en la República Dominicana. Porque no es posible que la inflación, oigan bien, que la inflación se esté moviendo a un ritmo tal que
desde el año 2014 la inflación de la economía en términos globales acumulada sea de 45.8%, pero la de alimentos sea 78%. Eso amerita una investigación profunda. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.